¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Advertencia: la voz para la traducción al español de este episodio fue generada mediante inteligencia artificial. Bienvenidos a Science Behind the Glass, donde exploramos la profunda intersección de la ciencia y la humanidad. Hoy nos acompaña un pensador revolucionario, el Dr. Mark Williams, cuya vida y trabajo rompen mitos sobre el cerebro humano. Su visión ofrece un plan para un futuro más amigable y conectado. El Dr. Mark es un neurocientífico internacional con más de 25 años de experiencia en investigación de imágenes cerebrales y comportamentales enfocado en las habilidades sociales. Ha publicado más de 70 artículos científicos y ha trabajado para el MIT de Estados Unidos y varias universidades de Australia. Es codirector de Brain Camp, un programa de neurociencia para niños donde traduce la ciencia compleja en acción transformadora, brindando a los educadores herramientas para reemplazar prácticas obsoletas como clasificar a los estudiantes basado en los exámenes. También es el autor del bestseller The Connected Species, cómo la evolución del cerebro puede salvar el mundo. Hoy nos sumergimos en uno de los órganos más complejos del reino animal, el cerebro humano. Pero para entenderlo realmente tenemos que ir más allá de la fisiología y la anatomía. Necesitamos preguntarnos lo que este órgano ha hecho posible para la humanidad, desde los avances tecnológicos hasta las profundas amenazas sociales que todavía estamos tratando de sanar. Mark, es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme, Linda. Es genial estar aquí. Para empezar, ¿puedes contarnos un poco sobre tu experiencia y cómo esta ha moldeado la persona que eres hoy en día y cómo ha influenciado tus estudios de neurociencia y las decisiones que has tomado? Esa es una pregunta muy importante para empezar. De hecho, crecí en un pueblo rural bastante pequeño en Victoria, en Australia. Y yo no era muy académico en lo absoluto. Mi madre tenía problemas de salud mental y yo evitaba la escuela. La ciudad tenía un desempleo muy alto, y en ese entonces teníamos castigos corporales. Así que obtendrías la correa o el bastón si hacías algo mal. Así que mis amigos y yo solíamos tratar de evitar eso bajando al lago y pescando y fumando marihuana la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando tenía 15 años, mi director de escuela me dijo que estaría muerto o en prisión cuando tuviera 25 años y que debería dejar la escuela y obtener un puesto de aprendizaje en el matadero local. Así que realmente no me gustaba la escuela en absoluto y no creía que fuera muy inteligente. Hasta que cumplí 25 años y 2 de mis amigos tuvieron sobredosis de drogas y decidí que necesitaba volver a la escuela y hacer algo diferente con mi vida. Y así lo hice, y había un profesor de física en el TAFE, básicamente la escuela a la que fui, para hacer mi certificado de educación secundaria superior, para hacer mi último año. Y me convenció de que debía ir a la universidad. Nos llevábamos bien porque teníamos algo en común, discos de vinilo, y yo solía coleccionarlos y él también. Y luego me convenció de que yo era más inteligente de lo que pensaba. Así que hice una licenciatura en ciencias y me especialicé en psicología porque quería aprender por qué era el desastre que era y por qué mi familia era de esa forma. Y también me especialicé en fisiología porque estaba realmente interesado en quiénes somos como humanos. Y tuve la suerte de entrar en un grupo especial, era un grupo de neurofisiología, donde solo un grupo selecto de estudiantes podía entrar. Y todo empezó allí. Luego hice un doctorado en medicina y terminé obteniendo una beca prestigiosa para ir al MIT, donde trabajé durante varios años, lo cual fue increíble. Pero sí, realmente me enamoré de comprender quiénes somos como humanos y cómo han evolucionado nuestros cerebros. Vaya, eso es increíble. Eres la persona que eres gracias a tus experiencias colectivas y los mentores que tuviste. Y es muy importante resaltar eso porque creo que para mí fue importante mi profesor de escuela que era biólogo, que me dejaba pistas para que yo pudiera enamorarme y comprender la biología sin explicarme todo. Recuerdo que me dejaba pistas para que yo pudiera enamorarme y comprender la biología. Y también recuerdo que me prestaba los videos de Cosmos, el programa de ciencia de televisión. Es increíble todo lo que has hecho y todas las decisiones que has tomado, especialmente comprender el cerebro y por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo nos influencian los demás. Y algo que ha sido muy interesante, bueno, al menos para mí, es que siempre simplificamos demasiado el concepto de selección natural y luego hay frases como solo los más fuertes sobreviven o la vida es una competencia brutal o los débiles deben quedarse atrás.
Pero eso no es selección natural y esto no es de lo que se trata esta teoría evolutiva. No se trata de la fuerza o la dominación, sino de la adaptabilidad. Y la evolución no apunta al progreso, es simplemente una respuesta a entornos cambiantes. Y de hecho, rasgos como cooperación y el cuidado y la empatía pueden ser tan importantes como la fuerza física o la velocidad. Y la evolución humana, en particular, ha sido profundamente moldeada por nuestra capacidad de vivir en grupos y compartir juntos y tener esa comunicación y ayudarnos a cuidarnos los unos a los otros. En tu libro, The Connected Species, argumentas que nuestro cerebro no evolucionó a través de la competencia, sino a través de la conexión. ¿Podrías explicar cómo funciona neurológicamente con palabras hermosas y simples? ¿Cuáles son esas estructuras cerebrales que están implicadas? Sí, cuando lo piensas, nosotros como humanos nos convertimos en la especie alfa de este planeta Tierra. No creo que haya ningún argumento en contra al respecto. Nos hemos asentado en todos los continentes del planeta Tierra, lo que ningún otro animal logró hacer. Y ahora estamos, ya sabes, cambiando el entorno y haciendo todo tipo de cosas. Pero en realidad no éramos la especie más propensa a hacer eso cuando lo piensas, porque no somos la especie más fuerte de este planeta Tierra. Hay muchas especies que son mucho más fuertes que nosotros. No somos la especie más rápida. Hay muchos animales rápidos, ya sabes, mucho más rápidos que nos derribarían. No podríamos correr más rápido que un león o un tigre. Y en realidad no tenemos el cerebro más grande. Hay muchos animales que tienen cerebros mucho más grandes que los nuestros y cerebros mucho más complejos que los nuestros. Entonces, ya sabes, tienes que preguntarte por qué nos convertimos en la especie en la que nos convertimos. Y fue a través de la colaboración, fue a través de nuestra capacidad de comunicarnos entre nosotros y apoyarnos mutuamente y empatizar entre nosotros. Y querer ayudarnos mutuamente fue que terminamos donde realmente estamos. Y así usamos la empatía. Hay áreas de nuestro cerebro que se activan solo para tocar, por ejemplo. Entonces, cuando nos tocan la piel, hay fibras que solo se activan al tacto y activan un área de nuestro cerebro que libera oxitocina que nos hace sentir más conectados con la persona que acabamos de tocar. Y esa es la única razón por la que están allí, es para conectarnos con otras personas y hacernos sentir como si fuéramos parte del grupo. Y luego tenemos habilidades de percepción facial que nos permiten reconocer rostros y miles de rostros y rostros a lo largo de distintos periodos de tiempo, ¿verdad? Puedes encontrarte con alguien a quien no has visto en 20 años, 30 años, 40 años y aún así reconocerlo a pesar de que su cabello ha cambiado y tiene más arrugas, o engordó, o está delgado o todos estos cambios diferentes que han ocurrido, aún no reconocerías. Y nuevamente, hay estas áreas dedicadas en nuestros cerebros que son solo para que podamos reconocer quién es quién y así sabemos quién es alguien en quien podemos confiar y alguien en quien quizá no. Y luego prosperamos en la conexión, ¿verdad? Obtenemos todas estas endorfinas y neurotransmisores que nos hacen sentir bien, serotonina, oxitocina y demás, cuando estamos realmente con otras personas. Y cuando estamos solos, no recibimos esos neurotransmisores y nos sentimos muy temerosos. Así que ahora sabemos, según el estudio de Harvard, que lleva 75 años realizándose, que la forma número 1 de aumentar realmente tu esperanza de vida entre 10 y 15 años, disminuir la probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas más adelante, mejorar su sistema cardiovascular, disminuir la probabilidad de tener problemas de salud mental, aumentar su coeficiente intelectual, es simplemente pasar tiempo con personas en las que confiamos y conversar con ellas regularmente. Quiero decir, eso es para lo que nuestros cerebros realmente se han preparado. Y así es como nos hemos convertido en esta especie alfa a través de esa colaboración. Y es solo en los últimos 2000 años que hemos estado convenciendo a la sociedad de una manera que compita. Y eso es algo bastante reciente, algo en lo que creo que debemos pensar desde un punto de vista social, porque nuestros cerebros no han cambiado en los últimos 35.000 años de hecho. Se hicieron un poco más pequeños cuando pasamos de los cazadores-recolectores, porque en realidad teníamos mejores dietas cuando éramos cazadores-recolectores. Y la mayor parte de esa evolución ha sido en torno a que seamos amigables entre nosotros, no a que compitamos entre nosotros. Sí, y hemos hecho tantos cambios en los avances tecnológicos, pero luego vamos, yo diría, hacia adelante y muchas veces hacia atrás. Y luego creo que, no sé, en su opinión sería más como la falta de conexión que estamos teniendo, no solo ahora, o estas disparidades o sesgos que estamos teniendo cuando se trata de algún tema en particular.
y tomamos un partido u otro, pero es muy difícil ponernos en los zapatos de otra persona que piensa distinto. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un punto medio para una discusión? ¿Cuál es el consejo para obtener un término medio de discusión cuando todo está tan sesgado o como cuando tenemos opiniones completamente diferentes? Sí, tenemos que hacerlo cara a cara. Creo que ese es el mayor problema, es que la mayoría de la gente intenta comunicarse a través de Internet. Y cuando hacemos eso, no nos conectamos con la otra persona. Y nos sentimos justificados para ser desagradables en Internet porque no es natural, ¿verdad? La otra persona no se siente real porque en realidad no está allí justo en tu cara. Mientras que cuando realmente te reúnes, cuando estás en Internet, no liberas todos los neurotransmisores importantes porque no estás cara a cara con ellos. Cuando conocemos a alguien en persona, lo primero que hacemos es tocarnos apropiadamente y con consentimiento. Pero todas las sociedades tienen alguna forma de tocarse cuando nos encontramos. Así que nos damos la mano o nos besamos en la mejilla o incluso los inuits que están completamente vestidos se frotan la nariz porque solo está descubierta esa parte de su piel. Y eso libera oxitocina, por lo que nos sentimos más conectados con la otra persona y es más probable que confiemos en la otra persona. Y luego se libera serotonina debido al lenguaje corporal y debido a nuestra cercanía con la otra persona, etc. Y luego muchas endorfinas también porque en realidad estamos interactuando con alguien cara a cara. Y también es menos probable que seamos desagradables con una persona porque realmente está allí. En realidad, pueden atacarnos si somos desagradables con ellos. Por lo tanto, es más probable que les hablemos de manera educada y estemos dispuestos a escuchar lo que tienen que decir. Así que tenemos que dejar de intentar resolver nuestros problemas en línea. Necesitamos pasar tiempo cara a cara con la gente cuando realmente queremos conectarnos con la gente. Porque eso es muy importante para nosotros, y así es como nuestro cerebro realmente evolucionó. Y en Internet, por supuesto, tienes todos estos algoritmos que nos están llevando la información y nos están obligando a formar grupos que realmente se aprovechan de la forma en que nuestros cerebros han evolucionado, pero que se aprovechan de una manera realmente negativa. Y creo que debemos darnos cuenta de que estos algoritmos deben detenerse, los gobiernos deben legislar en su contra para que no nos lleven anormalmente en grupos o en facciones que nos aíslan de la población general. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y estos algoritmos que están detrás de la escena, por ejemplo, en las redes sociales o Instagram, recuerdo un programa que mencionó, por ejemplo, que estas personas perfilaban a los usuarios cambiando los colores para hacerlos más llamativos, observando los patrones o cosas que les gustaban cuando les dieran clic. Y también tuvimos a la invitada doctora Yaya, que trabaja en privacidad de datos y es muy buena también en blockchain, y mencionó que están desarrollando en su empresa la forma de bloquear esa captura de datos que obtienen estas compañías mediante la creación de ruido. Entonces, cuando estás en redes sociales o hablando con alguien, se generan ciertos patrones y esos patrones de aprendizaje automatizado son de donde se obtiene la información de nosotros, no las conversaciones regulares o la jerga que utilizamos con los amigos, sino esos patrones que usas, por ejemplo, con los bancos. Y le pregunté, pues a mí me daba curiosidad porque le decía que si la criminalidad iba a aumentar porque la gente se iba a enmascarar, gente que pues iba a hacer cosas que no deberían hacerse. Pero ella me dijo que que esto debería ser como el agua, que no porque algunos la usen mal, se nos va a negar el derecho al agua. Lo mismo pasa con la privacidad y creo que coincido contigo en que tenemos que poner más control, al menos que el gobierno debería marcar un límite a estas compañías que están accediendo a todo. Esto está afectando a nuestros cerebros, afectando a los adolescentes y la manera en que nos conectamos y pensamos. Y dicho esto, ¿cómo son distintos nuestros cerebros de hoy en día en comparación con la época de antes de Internet? Tú mencionaste que no han cambiado demasiado, pero entonces, ¿cómo han influido todas estas tendencias tecnológicas en nuestro cerebro? Sí, es bastante preocupante. Sabemos que ahora hay mucha evidencia de que cuando a los niños que usan dispositivos desde una edad temprana, en preescolar, sucias de conexión de sustancia blanca, es decir, las áreas que conectan el cuerpo calloso, que une el hemisferio izquierdo con el derecho,
y también otras áreas que enlazan las zonas frontales con las posteriores y con todo el cerebro, no se desarrollan de forma normal. Esas vías son como las autopistas de una ciudad, las que conectan todos los barrios entre sí. Así que esas áreas no se están desarrollando adecuadamente, y realmente no sabemos cuál será el resultado de eso más adelante. Sabemos que cuanto más tiempo pasa un niño en un dispositivo, más probabilidades de que se le diagnostique trastorno por déficit de atención e hiperactividad o autismo, lo cual es una preocupación real. También, sabemos que nuestros niveles de inteligencia por primera vez han disminuido. Solía haber lo que llamábamos el efecto Flynn, donde nuestros niveles de inteligencia eran cada vez más altos porque la gente se estaba volviendo cada vez más educada. Esa tendencia ahora ha ido en la dirección opuesta y en realidad nos estamos volviendo más tontos de lo que éramos antes porque en realidad no estamos aprendiendo. Ya no retenemos la información. La lectura, por ejemplo, ha disminuido drásticamente en los últimos 10 años, lo cual es realmente preocupante porque eso también afecta nuestra inteligencia emocional. En realidad aprendemos mucho de nuestra inteligencia emocional leyendo libros de ficción porque nos metemos en la vida de otras personas y experimentamos lo que otras personas están haciendo y puedes tener imaginación y puedes ponerte en el lugar de otras personas y todo eso tipo de cosas, especialmente cuando eres adolescente. Pero sabemos que la inteligencia emocional ahora está disminuyendo y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que los adolescentes ya no leen libros de la forma en que solían leer libros. Así que en realidad no están teniendo esas experiencias que realmente necesitan tener para poder entender cómo se sienten otras personas en diferentes situaciones, etc. Y todos necesitamos leer más. Y luego, por supuesto, nuestras redes de atención también se han visto afectadas. No podemos enfocarnos a cosas durante tanto tiempo como solíamos ser capaces de hacerlo antes, porque constantemente nos distraemos con los dispositivos. Y luego las notificaciones siempre están sonando y zumbando a medida que captamos nuestra atención, lo que nuevamente afecta nuestras redes de atención, lo cual es una gran preocupación. Creemos que nuestra memoria de trabajo también ha disminuido. Antes solíamos hablar del número mágico 7 en relación con nuestra memoria de trabajo, que es algo así como nuestra conciencia, lo que tenemos presente en un momento dado. Por eso los números de teléfono solían estar limitados a 6 cifras, porque solo podías retener 6 números a la vez y luego marcar. Ahora creemos que ese número ha bajado a alrededor de 4 en lugar de 7. Es decir, antes era 7 y pensamos que ahora, en la mayoría de los adolescentes, ha bajado a 4. Así que sí, hay una gran cantidad de cambios que están ocurriendo. No porque nuestro cerebro esté cambiando, sino porque no estamos usando nuestro cerebro. Y por lo tanto, esas cosas no se están desarrollando. Y lo que realmente me preocupa es que, por ejemplo, si desarrollas Alzheimer u otros tipos de demencia, depende mucho de si tienes o no una capacidad extra, una capacidad cognitiva adicional. Es decir, ¿tu cerebro es realmente fuerte? Porque si lo es, la probabilidad de que desarrolles estas enfermedades neurodegenerativas es mucho menor, y eso va en aumento. Las enfermedades neurodegenerativas están aumentando significativamente y especialmente las enfermedades neurodegenerativas de aparición temprana. El último informe salió hace 2 años, y en los 2 años anteriores hubo un aumento del 400% en enfermedades neurodegenerativas de inicio temprano, es decir, personas de entre 25 y 35 años que desarrollan demencia, lo cual, de nuevo, es específico de ese grupo de edad porque ellos crecieron usando dispositivos, ¿verdad? Pasaron por su adolescencia, por esos años realmente formativos con los dispositivos. Y ahora estamos viendo que están teniendo demencia a una edad muy temprana. Y la demencia de inicio temprano es muy aguda, así que esas personas mueren muy rápidamente, lo cual es muy triste. Uy, eso suena terrible, porque podrías pensar que estas enfermedades neurodegenerativas están más relacionadas con la edad o el envejecimiento de las personas, ¿verdad? Pero ahora entre 20 y 30, eso da mucho miedo. Sí, por primera vez hemos tenido un joven de 19 años diagnosticado con demencia de inicio temprano. Así que tiene 19 años y probablemente solo vivirá un par de años ahora que ha sido diagnosticado, lo cual da mucho miedo. Y en realidad eso me lleva a mi pregunta sobre un estudio del MIT que se realizó sobre inteligencia artificial y los chatbots, donde se encontró que el uso de herramientas de inteligencia artificial, como los chatbots, puede hacer que los estudiantes piensen menos y recuerden menos. ¿Cómo pueden los educadores usar estas herramientas de una manera que ayude a un estudiante a aprender sin dañar su cerebro y hacer trampa y luego pensar críticamente? Porque esto ya no está ocurriendo. Esto de pensar críticamente ya no ocurre. No, y eso es realmente triste. Quiero decir, en las universidades siempre hemos tenido problemas con las trampas y, ya sabes,
Para evitarlo en los viejos tiempos, los estudiantes solían pagar a otros estudiantes para que escribieran sus informes y ahora están usando ChatGPT en lugar de pagar a otros estudiantes, lo que podría argumentar que no es muy justo para aquellos estudiantes que solían ganar dinero con eso, ya no tienen ingresos debido al ChatGPT. Pero el verdadero problema es que no están pensando, aprender se trata de pensar, se trata de poner la información en su memoria a largo plazo, y la creatividad. La innovación proviene de la información en su memoria a largo plazo, por lo que necesitan registrar la información en su memoria a largo plazo para que luego pueda juntar diferentes ideas y realmente pensar en algo nuevo. Y sabemos que la inteligencia artificial es artificial. Artificial significa que es falso, no es real, es una inteligencia falsa y nos han engañado para que pensemos que es inteligente, pero no puede generar nuevas ideas. Es incapaz de generar un nuevo concepto o una nueva idea, o ser innovador o creativo. Simplemente está regurgitando la información que está ahí afuera y poniéndola de diferentes maneras para que parezca que es inteligente. Entonces, para llegar a la próxima gran idea y la próxima idea innovadora, la nueva tecnología o lo que sea, tenemos que tener esa información en nuestra memoria a largo plazo. Y no lo estamos poniendo allí, no lo estamos descargando en nuestra memoria a largo plazo porque no nos estamos concentrando en las cosas durante el tiempo suficiente para ponerlo en nuestra memoria a largo plazo, lo cual se debe a que nuestros mecanismos de atención no son tan buenos como solían ser, lo que significa que la información no va a nuestra memoria de trabajo y nuestra memoria de trabajo no es tan larga como solía ser porque no la estamos usando de la misma manera y luego esa información no se descarga en nuestra memoria a largo plazo. Esos son los problemas y es por eso que si usas ChatGPT no conocerás la información porque en realidad no la estás comprendiendo, mientras que los estudiantes que realmente lo hacen pensando por sí mismos, esa información se descarga en su memoria a largo plazo para que la conozcan mejor, podrán aprobar exámenes y hacer todo lo demás y generar ideas innovadoras y creativas más adelante. Ser grandes empresarios, o grandes científicos y ser capaces de resolver todos los problemas que se avecinan. ¿Y cuál sería la sugerencia o el consejo para que los estudiantes traten de manejar esto? Porque yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse. No va a ninguna parte y se está moviendo súper rápido. Y creería que es una buena herramienta si conoces y entiendes los conceptos básicos y lo usas como una ayuda. Como mencionaste, no usarlo desde cero para tratar de entender, porque tenemos esta falsa percepción de que debido a que tomamos fotos, por ejemplo, con nuestro teléfono, esta imagen se almacena en nuestra memoria. Pero no se almacena en el teléfono. Es algo similar a lo que sucede con estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia para lidiar con esos problemas? Sí, creo que solo tenemos que ser un poco más inteligentes al darles a los estudiantes tareas. En los viejos tiempos, solíamos pedirles a los estudiantes que escribieran un borrador primero, que escribieras un resumen general de lo que ibas a escribir, por ejemplo, y que se entregara y luego el maestro lo devolviera en función de algunas notas y demás. Y luego tendrían que escribir la siguiente etapa y luego se analizaría y así sucesivamente. O hacer que los niños escriban cada etapa a medida que pasan por esas etapas. Y así tienes un mapa de cómo se les ocurrieron estas ideas y cómo evolucionaron y cómo terminaron de la manera en que queda al final. Y hacer que los maestros miren todas esas etapas y marquen todas esas etapas como parte del proceso. Y entonces, en realidad estás ayudando a los niños o a los estudiantes a aprender y aprender a pasar por todo ese proceso. En lugar de tener una situación que tenemos ahora, que es que te dan una tarea y luego obtienes los detalles sobre lo que se espera para cada etapa y luego simplemente entregan el informe final que podría haber sido escrito por ChatGPT, mientras que esas otras etapas serán diferentes para cada individuo y si no son diferentes para cada individuo, entonces sabes que en realidad han hecho trampa en lugar de hacerlo correctamente. Sí, algo que me he encontrado aquí en la universidad con algunos cursos es que los profesores ya se están dando por vencidos con el uso de la inteligencia artificial. Pues ellos saben que no pueden evitar que los estudiantes utilicen ChatGPT, pero pueden usarlo como una herramienta. Y lo que hacen es que los estudiantes pueden utilizarlo, pero al final en el examen no utilizan ninguna herramienta y tienen que críticamente utilizar su cerebro y definir qué entendieron y interpretarlo. Y ese es el gran problema, como dices, colocar lo que necesitamos en el ChatGPT o en la inteligencia artificial y ya queda todo listo sin que esa información realmente la estemos procesando. Sí, está hecho. Entra, consigue una nota y luego olvídate de ello.
¿Y cómo podemos entender los mecanismos del cerebro para formar recuerdos y hábitos que van a transformar nuestro enfoque de la educación y el desarrollo personal? ¿Qué enfoques has visto, por ejemplo, con BrainCamp, que hacen cambios más grandes en nuestro sistema educativo? O como, por ejemplo, leí que trabajaste con niños que están muy distraídos o que no pueden concentrarse o no están interesados en aprender. Entonces, ¿cuáles son esos mejores enfoques o herramientas educativas para mejorar el sistema educativo? Sí, una de ellas es darles un poco más de libertad en lo que se espera que hagan. Por ejemplo, leer, pensar, es lo primero que deberíamos enseñar a todos los niños y los niños deberían pasar mucho tiempo aprendiendo a leer porque es muy difícil porque nuestros cerebros nunca evolucionaron para leer. Y la mayoría de las personas solo han comenzado a leer en las últimas 1 o 2 generaciones. Es una habilidad muy nueva. Eso es muy difícil de hacer. Lo que me asombra es que tantas personas logren aprender a leer, no que tengamos problemas con los niños aprendiendo a leer. Por eso tienen que dedicarle mucho tiempo a practicar. En una escuela, deberían tener la primera media hora en la que todos los niños leen, y eso es lo único que hacen, es fundamental. Simplemente leen. Y, de hecho, todo el personal también lee porque los adultos tampoco leen lo suficiente hoy en día. Así que todos pasan los primeros 30 minutos leyendo, pero a los niños se les permite elegir lo que quieran leer. Así que en realidad están leyendo cosas que les interesan. Entonces, si quieren leer una revista de surf, pueden leer una revista de surf. Si quieren leer lo que sea, tiene que ser en papel. Tiene que ser algo real, un libro o lo que sea, pero pueden leer lo que quieran. Y luego terminas creando un entorno en el que todos están interesados en leer porque están leyendo algo que les interesa. Así que están dispuestos a hacerlo. Pero también, comenzarán a hablar entre ellos sobre lo que están leyendo. Entonces se convierte en que toda la comunidad lee en lugar de lo que tenemos en el momento en que básicamente nadie lee más por placer. Y así se convierte en un placer. Se convierte en un hábito. Se convierte en algo que simplemente hacen de forma natural y los maestros también lo hacen de forma natural. Y creo que eso un número 1. Sabemos que la capacidad de lectura es la mejor indicación de que tan exitoso será alguien más adelante en la vida. Si alguien irá o no a la universidad y si a alguien le irá bien en la universidad y si alguien realmente terminará teniendo éxito en cualquier área en la que se dedique. Y no importa qué tema hagas, lo primero que tienes que hacer es poder leer, porque la lectura es donde obtenemos la información y cómo transferimos la información de una persona a otra. Eso es muy interesante. ¿Y qué opinas sobre el conocimiento basado en los exámenes, en las calificaciones? Sí, deberíamos deshacernos de él por completo. No hay razón para tener exámenes en absoluto porque los exámenes en realidad no evalúan lo que sabe un estudiante. Las pruebas en realidad solo examinan lo que un estudiante puede recordar de su trabajo, su memoria a largo plazo cuando se encuentra en esa situación de prueba. Y algunos niños aprenden a hacer exámenes, a ser buenos haciendo exámenes. Y obtienen buenas calificaciones, no porque tengan más información en su memoria a largo plazo o tengan más inteligencia que los otros niños, solo porque aprenden a manipular el sistema. Por lo tanto, debemos confiar en que los maestros sean profesionales y debemos hacer lo que hacen muchos de los países escandinavos, los cuales no tienen ninguna prueba hasta que ya van a pasar a la universidad, porque ahí es cuando realmente se necesita. No es necesario poder clasificar a alguien en su prueba de historia en el grado 7º o 9º. No tiene ningún sentido. No tengo idea de cuáles eran mis calificaciones en ese entonces. Estoy seguro de que probablemente tú tampoco, y no afecta si van a tener éxito o no en la universidad. Los estudiantes a los que les va muy bien en su bachillerato o en el último año, y entran en la universidad no son los niños a los que les va muy bien en la universidad o son increíbles estudiantes de doctorado o postdoctorados increíbles o directores ejecutivos muy exitosos o lo que sea. Son los niños a los que les encanta aprender y los niños a los que les encanta pensar. Y eso es muy diferente a poder pasar un examen. Sí, es cierto. En realidad, algo que también mencionaste es que la ansiedad juega un papel muy importante. Por ejemplo, yo me pongo muy nerviosa. Yo soy una de esas personas que se pone muy nerviosa por los exámenes y las preguntas de selección múltiple son las peores enemigas que puedo tener porque no tengo confianza en sí misma y me iba muy mal porque no sabía, seleccionaba una pregunta y luego seleccionaba la otra respuesta y bueno, no está bien porque una medida no se puede ajustar a todos. Lo es, sí, y les enseña a los niños que la escuela y el aprendizaje provocan ansiedad, ¿verdad? Les enseña a los niños que de esto se trata el aprendizaje, es hacer estas pruebas en estas condiciones de examen. Y de eso no se trata el aprendizaje. Aprender se trata de mejorar, ¿verdad?
prosperar y poder tener conversaciones con la gente y pensar y hacer todas esas cosas realmente geniales. No sobre donde te ubicas en tu clase en comparación con todos los demás. Lo cual es realmente triste que hayamos diseñado ese sistema para los niños. Y algunos de los mejores sistemas escolares del mundo no tienen pruebas porque confían en sus maestros. Porque los maestros saben lo bien que les está yendo a los estudiantes, ¿verdad? Saben que a todos estos estudiantes les está yendo muy bien porque están felices, y los niños que teniendo inconvenientes y se están equivocando o están haciendo otras cosas, ellos deberían ser el enfoque para ayudarlos. Así que no es necesario que les haga una prueba para saberlo. Un buen maestro no lo necesita. Sí, estoy de acuerdo. Y también esto me lleva a la pregunta de por qué el castigo a menudo no cambia el comportamiento. ¿Qué sugiere la neurociencia? ¿Qué deberíamos hacer en las aulas, los hogares e incluso en el sistema judicial? Sí, el castigo hace que la persona que lo está dando se sienta mejor, ¿verdad? Porque piensa, he hecho algo al respecto, pero en realidad no ayuda a la persona que ha sido castigada. Todas las investigaciones muestran que una persona deja de comportarse de cierta manera si cree que lo van a castigar o atrapar. Entonces, si piensa que lo van a atrapar, no lo hace. Pero si cree que no lo van a atrapar, seguirá haciendo lo que sea que esté haciendo. Así que no se trata de cambiar el comportamiento en sí. También sabemos que muchas escuelas usan dojos en las que les dan a los niños pequeñas insignias de mérito y todo tipo de cosas. Sabemos que nada de eso funciona tampoco. Un estudio que fue realmente interesante es uno en el que asignaron a los estudiantes para que hicieran un proyecto realmente difícil, en el que tardaba un par de semanas en completarlo y dispusieron que los profesores caminaran por su salón de clases y hablaran con cada estudiante y les dijeran que lo estaban haciendo muy bien y todo este refuerzo positivo. O hicieron que los maestros simplemente caminaran y chocaran los 5 con todos los estudiantes. También chocar los 5 al azar con los estudiantes. Y descubrieron que cuando hacían un refuerzo positivo, los niños a menudo se daban por vencidos con bastante rapidez cuando no recibían el refuerzo positivo. Así que necesitaban el refuerzo positivo para seguir adelante. Tan pronto como eso desapareció, se dieron por vencidos. Cuando chocaron los 5, estaban mucho más motivados para hacerlo. Y continuaron haciéndolo, aunque no estaban chocando los 5. Entonces, ya sabes, simplemente darles ese refuerzo positivo en el que los tocas a través de los chocar los 5, lo que les da la oxitocina y hace que confíen más en ti y te hace sentir realmente involucrado, pero en realidad es otro tipo de refuerzo positivo. Así que sí, deberíamos estar haciendo cosas así. Quiero decir, entrenadores, los estudiantes usualmente piensan que son geniales, ¿verdad? Muchos entrenadores deportivos son increíbles porque usan ese tipo de cosas, chocar los 5, palmaditas en la espalda, todas esas cosas, lo cual es realmente importante para nosotros como humanos. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo. Sí, en realidad no usamos tanto el refuerzo positivo, más como el criticar. Y relacionado con el sistema de justicia, que es muy criticado, sobre todo ahora que en Australia se aprobó una ley donde se castigan a los adolescentes de la misma manera que un adulto, o sea, van a pagar penas más largas. El cerebro de los niños o adolescentes se desarrolla adecuadamente hasta los 25 años. Tú sabes más de eso que yo. ¿Qué piensas sobre por qué está fallando el sistema de justicia? ¿Crees que simplemente poner a los muchachos o estudiantes o jóvenes en un lugar confinado y castigarlos debería cambiarse o qué hay que hacer? ¿Cuál sería una buena sugerencia que ha funcionado anteriormente o que dicen los estudios que en realidad podría funcionar? Sí, sabemos que nos comportamos en función de las personas que nos rodean, ¿verdad? Imitamos lo que hacen otras personas y eso es porque queremos ser parte del grupo. Y así, el grupo es muy importante para nosotros como especie porque nos ayudó a sobrevivir. Durante cientos de miles de años, confiamos en el grupo para sobrevivir como hablamos antes. No éramos los más rápidos ni los más fuertes ni nada por el estilo. Entonces, si no tuviéramos nuestro grupo, si nos rechazaran de ese grupo, moriríamos. Y entonces, necesitábamos trabajar dentro de ese grupo. Y nuestros cerebros todavía están configurados para eso y a través del sistema de neuronas espejo, que imita lo que otras personas están haciendo, por lo que verás adolescentes que son todos compañeros, y todos caminarán igual y todos tendrán sus jeans colgando o lo que sea. Hablarán de manera similar y tendrán gestos similares y todo lo demás debido a este procesamiento automático a través del sistema de neuronas espejo, que es para unirnos, para hacernos más conectados entre nosotros.
Si tomas a un niño que ha cometido un error y luego lo pones entre un montón de otros niños que también han cometido errores y están constantemente cometiendo errores, todos van a aprender unos de otros y se van a vincular entre sí y van a seguir cometiendo esos errores. Lo que se debe hacer es tomar a un niño que ha cometido un error y ponerlo con niños que no han cometido errores para que aprendan una forma diferente de hacer las cosas en lugar de quedarse con un montón de otros niños que están cometiendo los mismos errores para que continúen cometiendo los mismos errores. Y creo que esa es una falla que cometemos, es que estamos entrenando a estos niños para que sean criminales. Son niños pequeños, no lo hacen porque quieran. Han experimentado algo en sus vidas, lo que significaba que no tenían el apoyo adecuado que necesitaban para tomar las decisiones correctas en ese momento de su vida. Y luego vamos y los metemos entre un montón de otros niños que también están en la misma situación para que simplemente se alimenten unos de otros y todos empeoren y se conviertan en criminales en lugar de brindarles el apoyo y la ayuda que realmente necesitan. Y es realmente importante lo que dijiste porque es como dicen naturaleza versus crianza. Cuando dicen, bueno, crecieron en esas condiciones, tienes experiencias terribles, no hay nada más que hacer. Lo cual no estoy de acuerdo. Pero luego mucha gente dice, no hay tantos casos que esto no funciona, no hay rehabilitación, la rehabilitación no funciona. Al igual que la estructura familiar, si es terrible, el niño se comporta de cierta manera. Pero como dices, si lo ponemos fuera de ese entorno, ¿qué probabilidades tendrían estos niños de que se recuperen? ¿Has visto ejemplos en otros países? Sí, hay muchos programas de tutoría que se establecen y funcionan muy bien. Hay un gran personaje en Frankston en Melbourne, que era un luchador olímpico de Europa del Este. Y luego vino a Australia y de hecho fue y trabajó en Mongolia como entrenador principal. Y luego regresó a Australia y vio que había una delincuencia juvenil muy alta en Frankston. Y entonces abrió un gimnasio y habló con la policía, y consiguió que los niños que están pasando por un momento difícil y han estado en detención juvenil y así sucesivamente, fueran llevados al gimnasio, en donde él les da algo por lo que trabajar, ¿verdad? Les enseña a aprender a luchar, lo que les da mucho contacto y también les permite desahogar toda su ira y les da un lugar a donde ir. Pero también los coloca entre un montón de otros niños que están aprendiendo a luchar y se están poniendo en forma y se están recuperando. Y luego tienen programas, tienen consejeros con los que pueden hablar, pero también hablan sobre nutrición y lo importante que es la comida y todas las cosas que sabemos, como personas educadas que son realmente importantes para nosotros, pero que ellos realmente no conocen, y la información que no reciben en sus hogares, por lo que también pueden llevarla a sus hogares. Y ese programa está haciendo grandes cosas porque, de nuevo, les está dando la información que necesitan y les está dando una comunidad de personas que están tratando de mejorarse a sí mismas en lugar de ser castigadas por algo que han hecho debido a una situación, la triste situación en la que se encuentran. Sí, estoy de acuerdo. Creo que el sistema de justicia debe preguntar primero en lugar de tomar decisiones a la ligera. Sí, un gran problema, ya sea que hables de un sistema de justicia o del sistema político, es que ambos están configurados para competir en lugar de colaborar. Nuestro sistema de justicia está configurado como, ya sabes, la fiscalía y la defensa luchan entre sí, uno de ellos tratando de ganar, mientras que lo que deberíamos hacer es tener un sistema de justicia que se trate de encontrar justicia, y así, todos van allí buscando lo que realmente sucedió y cómo realmente remediamos esta situación de una manera justa en lugar de juntar a estos dos grupos y hacer que luchen entre sí. ¿Y es similar en política? ¿Es lo mismo? Tenemos 2 o 3 grupos diferentes que en realidad están peleando entre sí, lo cual es una forma ridícula de dirigir un país. Lo que deberíamos estar haciendo es tener un sistema en el que todos trabajen juntos para mejorar nuestro país, porque así es como evolucionaron nuestros cerebros. Sí, aquí vuelves a mencionar de nuevo la cooperación, seleccionar mejor las ideas, obtenemos mejores ideas de ambos partidos e intentamos trabajar juntos para producir una solución en lugar de competir, no solo en este país, sino en todo el mundo. Y en gran parte de tu trabajo apunta a la idea de que la empatía y la conexión no son solo emociones o experiencias, sino necesidades neurológicas. ¿Qué crees que le sucede a una sociedad neurológicamente y socialmente cuando la empatía comienza a desvanecerse? Sí, eso es. Quiero decir, solo tienes que mirar lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento. Somos naturalmente empáticos, ves a un niño llorando, quieres poner tu brazo alrededor del niño, eso es una respuesta automática. Somos personas empáticas y queremos ayudarnos mutuamente y llegamos a este punto debido a eso. Y realmente me frustra escuchar a los emprendedores que dicen, sabes, la empatía es debilidad y todo este tipo de cosas.
cuando en realidad solo han llegado a donde están debido al apoyo de todos estos millones de personas a su alrededor. Están utilizando tecnología que fue diseñada por millones de personas que trabajaron juntas y colaboraron y generaron estas increíbles ideas. Y luego están usando eso para ganar mucho dinero. Y es como, bueno, te estás beneficiando de toda la empatía que hay y de toda la colaboración y toda la buena voluntad de la sociedad. Y ahora dices, no soy empático y no deberíamos ser empáticos. Eso es simplemente desagradable. Nosotros, como especie, llegamos a donde estamos porque somos empáticos, porque nos ayudamos unos a otros, colaboramos, hacemos todas esas cosas. Y sin eso, creo que estamos en muchos problemas. Y morimos, ¿verdad? La soledad nos mata. Morimos 10, 15 años antes. Si estamos solos, si no tenemos gente a nuestro alrededor, es más probable que tengamos problemas cardiovasculares. Es más probable que tengamos demencia. Es malo para nosotros. Es más probable que tengamos psicosis, problemas de salud mental. Así que tenemos que estar entre otras personas. Y es realmente triste que tengamos esta epidemia de soledad en nuestra sociedad en estos días. Y especialmente porque es entre niños pequeños, ¿verdad? Un joven de 15 a 25 años ahora se encuentra entre las personas más solitarias, mientras que solían ser lo contrario, solían ser los adultos mayores. Así que no sé a dónde va a ir eso, pero realmente necesitamos darle la vuelta y hacerlo muy rápido porque no es saludable y no es bueno para nosotros. Y debemos darnos cuenta de que estas ideas como en el libro, El Señor de las Moscas, Lord of the Flies, estaban completamente equivocadas. No somos innatamente peligrosos y no somos innatamente agresivos entre nosotros. En realidad somos empáticos. Queremos ayudarnos unos a otros. Si escribieras ese libro desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de la ciencia del cerebro, sería completamente diferente. Sería que esos chicos realmente se reunieran y se ayudaran mutuamente. Y cuando un niño estaba llorando, el resto de ellos lo rodeaban con el brazo y decían, oye, está bien. Bueno, ayudémonos unos a otros. No tratemos de matarnos unos a otros y todo lo demás que sucedió en ese libro. Y es triste que sigamos enseñando a los niños que así somos porque no es como somos. Sí, eso que mencionas es realmente importante porque la gente le gusta indicar que tenemos parientes cercanos que son los chimpancés y dicen, mira los chimpancés, esa es la explicación de por qué somos violentos. Pero yo digo, sí, pero mira los bonobos, que son parientes muchísimo más cercanos a nosotros y en realidad resuelven todos los problemas con el amor y el sexo. Sí, haz el amor, no la guerra, y en realidad estamos más cerca de ellos que de los chimpancés. Pero incluso si argumentaras que somos similares a los chimpancés, nos separamos de los chimpancés hace millones y millones de años, hemos cambiado mucho desde entonces. Exactamente, es una excusa lamentable para fingir que somos egoístas y explicar todo basado en el gen egoísta. Y bueno, y quisiéramos saber qué conocimientos que utilizas basados en tu experiencia como neurocientífico y cómo aplicas esto a tu vida diaria y con tu familia. ¿Qué consejos nos darías? Oh, genial. Sí, somos muy cuidadosos con los dispositivos. Ninguno de los dos, tengo 2 adolescentes, ninguno de ellos está en las redes sociales porque no hay nada social en las redes sociales. Y los daños causados a los niños y adolescentes son horribles. Hay una gran cantidad de investigaciones que muestran que eso les hace un daño significativo. Y las redes sociales, tenemos que recordar que las redes sociales tienen que ver con la publicidad. Y entonces, o estás anunciando una empresa, o estás anunciando un evento, o estás anunciando un podcast o lo que sea que estés anunciando, o te estás anunciando a ti mismo. Entonces, si los niños o adolescentes están en las redes sociales, se anuncian a sí mismos y se les ha enseñado que para conseguir amigos y tener un grupo de personas como tú, tienes que anunciarte. Y esa es una forma horrible de crecer. Y es por eso que vemos una fuerte correlación entre el uso de las redes sociales y los trastornos de salud mental, los problemas de salud mental y la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, y todas estas cosas. Así que ninguno de mis hijos tiene redes sociales y no las tendrá hasta que cumplan 18 años. Tenemos nuestros dispositivos para que se enciendan en modo de suspensión a las 9 en punto. Todos los dispositivos se pongan en modo de suspensión a las 9 en punto y no se vuelvan a encender hasta las 6 de la mañana para que tengamos un periodo de tiempo en el que no tengamos acceso a ellos. Y luego, cuando llegamos a casa, tenemos un área en la que ponemos todos nuestros teléfonos para que no tengamos nuestros teléfonos con nosotros cuando estamos en casa, porque estamos en casa, ¿verdad? ¿Por qué necesitarías tu teléfono en tu bolsillo trasero cuando estás sentado en el sofá o lo que sea, verdad? Así que tenemos un área a la que van y nunca van al baño con su celular y nunca entran a las habitaciones porque sabemos que eso también es dañino. Y también, trabajo mucho en casa en estos días. Así que regularmente organizo reunirme con amigos para tomar un café,
para no estar aislado. Así que hago muchas presentaciones en conferencias. Cuando hago presentaciones de conferencias, obviamente estoy rodeado de gente. Pero si estoy en casa, me aseguro de ponerme al día con amigos y demás tomando un café a la hora del almuerzo o por la mañana antes de comenzar a trabajar para que esté haciendo algo con otras personas e interactuando con otras personas. Y luego camino mucho. Tengo un perro que necesita mucha actividad. Así que camino mucho con mi perro, lo cual siempre es importante. Esos son algunos de mis consejos. Pero eso es increíble. ¿Cómo convences a los adolescentes? Porque a veces son rebeldes o no quieren ni siquiera escuchar. ¿Cómo los convences de que se unan y que dejen de usar las redes sociales cuando tienen una gran influencia de amigos que tienen estas redes sociales? ¿Cómo manejas eso? Nunca tuve redes sociales, desde el principio dije que no. Estaba en el Meet cuando Facebook comenzó y vi cómo comenzó y hacia dónde fue. Así que siempre hemos dicho que no hay redes sociales y no tienen ningún problema con eso. Los niños en realidad no se conectan en las redes sociales. A menudo escucho que los padres vienen a mí cuando hago presentaciones sobre esto y me dicen, pero mis hijos necesitan las redes sociales porque necesitan conectarse con sus amigos. Y en realidad no es cierto porque en las redes sociales, publicas cosas después de hacerlas. Así que sé lo que ven es lo que se están perdiendo. De lo que se tratan las redes sociales realmente es de publicitarse a sí mismo. Entonces, lo que hacen es ir a una fiesta, toman muchas fotos y luego publican esas fotos para burlarse de los niños que no están en la fiesta. Esos niños nunca fueron invitados a la fiesta, y entonces se están perdiendo la oportunidad de ir a la fiesta y pueden ver que se están perdiendo la oportunidad de ir, lo cual es realmente desagradable y horrible. La forma en que realmente organizan fiestas es en realidad solo enviándose mensajes de texto y decir, oye, voy a tener una fiesta, o oye, encuéntrame aquí o lo que sea. Y así es como se invitan a fiestas y hacen todo tipo de cosas. Por lo tanto, no hay razón para tener redes sociales desde un punto de vista grupal para los adolescentes. Y mis hijos siempre van a cosas diferentes, se reúnen y ambos están involucrados en deportes. Y luego simplemente no pueden ver cuando sus amigos van a cosas y luego se burlan del hecho de que han estado en cosas a las que no fueron invitados. Lo cual es bueno porque no necesitan saber sobre eso porque eso es malo y desagradable. Y así se pierden todas las cosas malas y desagradables y no ven eso. Sí, y luego me han escuchado hablar tantas veces también, así que lo saben. Conocen los daños que las redes sociales causan, y también hablan con algunos de sus amigos, que de pronto son un poco adictos a las redes sociales. Es realmente triste, ¿les parece triste que estos niños necesiten hacer eso para obtener validación para sí mismos? ¿Y es similar con los videojuegos? ¿Cómo es el proceso de adicción con los videojuegos? ¿Cómo nos puedes explicar esto? Sí, absolutamente. Sí, es un problema. Depende de los videojuegos. A mi hijo le encanta jugar baloncesto, es un gran fanático del baloncesto y juega baloncesto de verdad en un juego real y baja a las canchas de baloncesto regularmente para jugar juegos informales y todo lo demás. Y luego juega baloncesto en un videojuego, lo cual no es adictivo porque termina, simplemente, juegas un juego y luego termina y luego, puedes jugar otro juego, pero ya, un aspecto adictivo de los videojuegos son los que continúan y que no tienen fin y lo que te lleva años llegar al final. Tuvimos un invitado que desarrolló un videojuego, el doctor Michael Kasumovic, que es para aprender ciencia, adaptación y todas estas cosas locas en biología. Y en realidad está personalizado para niñas y niños, también dependiendo de la edad. Y les muestran las estadísticas después de que terminan el videojuego, cómo se desempeñaron durante este juego. Pero el juego tiene que ser muy corto, entre 10 a 15 minutos, y es todo. Aprendes allí, haces la tarea, y te muestran en qué fallas, o qué tienes que mejorar. Y no es más que eso, porque como dijiste, los juegos que son muy largos, que son continuos, los que causan esta adicción. Pero somos maravillosos, somos humanos maravillosos, y vamos a resolver los problemas que tenemos, así que llegaremos allí. Sí, tengo fe. Aún tengo algo de fe en nuestra humanidad. A veces es complicado, pero la idea es conectarse, ser empático. Muchísimas gracias, Mark, por esta increíble entrevista. Ha sido un placer tenerte a ti en el podcast y gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros todos tus conocimientos y tu increíble experiencia. Absolutamente. Gracias, Linda. Fue un placer conocerte. Este episodio fue inspirado por el valor de cuestionar las creencias profundamente arraigadas sobre la naturaleza humana, sobre cómo aprendemos, cómo crecemos y cómo construimos una sociedad que realmente apoye la conexión. El Dr. Mark Williams nos recuerda que la ciencia está reimaginando los sistemas en los que vivimos.
Se trata de ver la empatía como una fortaleza evolutiva y se trata de preguntarnos qué tipo de futuro estamos tratando de formar en nuestros cerebros para vivir. Science Behind the Glass es un podcast independiente creado y producido por sus anfitriones Linda Hernández Durán y Daniel Esguerra, con el valioso apoyo de nuestro director técnico Rafael Giordano y la música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila. Síguenos en Instagram, X, Facebook, TikTok y LinkedIn. Y visiten nuestra página web para más historias, recursos y próximos episodios. Si disfrutaron esta conversación, los invitamos a que se suscriban y a que apoyen a nuestro trabajo contribuyendo a través de PayPal. Solo tienen que dar clic en el botón de apóyanos en nuestro sitio web y esto nos ayudará a continuar con este proyecto. Gracias por escucharnos, síganse preguntando, cuestionando, conectando y sigan siendo empáticos. Hasta la próxima.